Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, yo laboro en la Universidad Autónoma de Guerrero, en México. Nuestra universidad está ubicada en el sur de México, en el Pacífico mexicano, y pertenezco a la Dirección de Educación a Distancia y tenemos un grupo dedicado a la divulgación de temas, sobre todo para jóvenes de bachillerato, para adolescentes. Eso no quiere decir que no les pueda ver quien se le pegue la gana, desde luego, la libertad existe. Pero vaya, lo que quiero explicar son pláticas, no son clases, no son otra cosa, son pláticas sobre algunos temas. En este caso, estamos hablando sobre la comunicación humana y estamos en el ámbito del nacimiento en Occidente de la escritura. Ya hablamos de la importancia de la escritura en la transformación política de Grecia. Fue fundamental la escritura. Desde luego, escritura y lectura, lectoescritura. Fue muy importante porque sucedieron cosas interesantísimas como crear códigos legales, que las personas pudieran leer sus derechos, en fin, una serie de cosas relacionadas con la posibilidad de la comunicación por escrito. Hoy vamos a hablar de otra consecuencia de la escritura. Esta consecuencia, pues, es de otro tipo, tiene mucho más que ver con el ámbito de la estética, es decir, de la creación artística, y es el devenir de la literatura a partir de que nace la escritura. Ya hablamos en una primera entrega de que existía una forma de transmisión verbal, concretamente la poesía épica, que hacía que todos tuvieran que tener una excelente memoria para poder reproducir, pues, todos los aspectos épicos de la antigüedad griega y los personajes clásicos, sobre todo la Ilíada, la Odisea. Vamos a tener que este material, pues, va a ser uno de los primeros materiales que va a pasar a la escritura, porque idiosincráticamente para los griegos la Ilíada y la Odisea fueron importantísimos, y para el resto de la literatura universal, esa es la verdad, ¿no? Toda la literatura universal en Occidente, no puedo hablar del Ramayana, ni puedo hablar de la literatura china, porque no nos compete, vaya, no estamos en ese ámbito, pero por lo menos en Occidente es fundamental. A pesar de que la escritura nace en la Mesopotamia, nace en Egipto, a pesar de que la van a llevar unos mercaderes sirios, de todas maneras, fenicios, de todas maneras, donde va a surgir el fenómeno como tal, fundamental para nosotros, es en Grecia, porque ellos van a, como dice pictográficamente hablando, el cuadro aquel de Sancio, ¿cómo se llamaba? Ahora se me escapa el nombre, Rafael Sancio. Hay un cuadro muy grande de él que se llama La Escuela de Atenas. Bueno, en uno de los extremos, el extremo derecho, está un personaje y arriba hay un letrerito que dice Grecia, que está escribiendo en un librote de este tamaño. Y atrás de él hay otro personaje con una libretita pequeña. Está viendo a través del hombro del que está escribiendo, que es Grecia, y dice Roma. ¿Por qué? Pues porque Roma, exceptuando la ingeniería y exceptuando el militarismo, ¿no?
pues todo lo demás se lo copió a los griegos. Y yo diría que hasta el militarismo, porque Alejandro de Macedonia fue un más grande conquistador de la antigüedad, ¿no? Entonces, a nosotros nos va a llegar a través de los romanos, la conquista española, van a conquistar Iberia, los españoles van a venir a conquistar América, a nosotros va a llegar por ahí. Somos herederos de eso. Pero bueno, aquí vamos a hablar de qué pasó con la literatura. Entonces encontramos tres formas fundamentales de literatura. Encontramos la literatura épica, ya hablamos de ella ahorita, dijimos que los poemas épicos que van a pasar a la posteridad escritos. Y sucede una cosa muy, muy interesante. Estos poemas, muchos de ellos van a pasar escritos en prosa y no en verso. ¿Por qué esos poemas se aprendían en verso? Pues porque la rima servía de método mnemotécnico para aprendérselos. Pero aquí de lo que se trataba era de escribir, de describir ya en una prosa no necesariamente rimada, qué era lo que había trovado Homero. Y de los rápsodas y otros aedos, ¿no? Entonces, en la épica pasa a la posteridad porque se escribe y se escribe en prosa. Ya se puede escribir. ¿En qué escribían los griegos? Normalmente lo hacían en dos elementos. El papiro, que venía de Egipto y que se usaba muchísimo en Grecia y que se usaba con tinta. Tinta, me parece que ellos también la hacían de alguna secreción del pulpo y con eso escribían sobre el papiro. Pero también hay un lugar llamado Pérgamo donde se empieza a hacer otro tipo de matriz para escribir, lo que nosotros hoy conocemos como pergamino, que nada más se usa pues para dar títulos, para dar reconocimientos, cosas así. Además, ya no es de piel de cabra ni cosa por el estilo, ¿verdad? Son totalmente artificiales, ¿no? Entonces, hay dos materiales donde escriben, fundamentalmente van a usar el papiro egipcio. Ellos tienen un mercado con los egipcios, cambian aceite de oliva, aceitunas, vino y cosas así por los productos que hay en Egipto, como trigo y papel y cosas así. Del nombre de papel viene de papiro, por ejemplo. Entonces, bueno, van a empezar a publicar en esto y después se va a desarrollar otro tipo de elemento literario. Allí vamos a hablar de la lírica. ¿Qué es eso de la lírica? Bueno, la lírica tiene que ver con lo melodioso de esta forma literaria. Por eso se le llama lírica, porque su nombre viene de lira, que era una pequeña arpa que se tocaba para trovar precisamente los poemas épicos. Y entonces de esta forma de hacer música se retoma metafóricamente para hacer una forma de literatura. Ahí vamos a tener dos grandes personajes que los vamos a mencionar desde ahorita: Píndaro y Safo. Safo es una poetisa, Píndaro es un poeta, y su poesía es sumamente musical, su literatura es sumamente musical, es muy rítmica, muy agradable. Y entonces, bueno, pues va a tener una gran trascendencia. Después vamos a tener la dramaturgia, la literatura dramática. Esos dramas, el drama, como nosotros lo entendemos hoy, pues es una cuestión dolorosa, de algún problema, de alguna situación muy grave, es un drama, ¿no? Es una cosa. Pero aquí se complementaba
con otras dos formas. El arte dramático se complementaba con la comedia, que pues, es sardónica, burlona, ¿no? Y con la tragedia, que sí tiene que ver con lo que hoy nosotros conocemos como drama. O sea, es dos cosas totalmente diferentes, complementarias. ¿Y qué pasaba con ellas? Que se convertían en un elemento generalmente de corte social. Es decir, los teatros griegos, que eran una media concha, así, una cosa semicircular, se construían con tal calidad que se podía dejar caer una moneda en lo que era el escenario, y el sonido de la moneda se tenía que oír en la última fila para garantizar que todos los espectadores iban a poder oír lo que se decía. No participaban mujeres. El papel de las mujeres lo hacían los hombres. Durante mucho tiempo fue así, Incluso en la época de Shakespeare, los papeles de las mujeres lo hacían los hombres. Las mujeres no participaban en el teatro. Ya ustedes saben cómo eran esas sociedades hipermachistas y descalificadoras. Y hubo lugares donde nunca, ni en el día de hoy, por ejemplo, en el teatro Nō o el kabuki japonés, nunca participaron mujeres, ni participan mujeres, ¿no? Bueno, entonces, se da esta circunstancia y la gente va mucho al teatro. El griego era súper aficionado al teatro. El heleno, como se decían ellos, ellos decían que vivían en la Hélade, creo que se los mencioné, ellos se decían helenos, les encantaba el teatro. ¿Por qué? Porque en el teatro se planteaban cuestiones sociales. Se cuenta que había temporadas de teatro que duraban las funciones desde en la mañana hasta la noche, hasta que se podía, hasta que hubiera luz suficiente para poder. Y la gente asistía, iba todo el día, llevaba su vino, su queso, sus aceitunas, su pan. Estaban todo el día viendo teatro, comedias, tragedias, etc. Entonces, bueno, había una gran afición al teatro. Ahora bien, ya dijimos que uno de los grandes logros es la prosa. Hay una definición que a mí me dio mucha risa el otro día, estaba leyéndola, que decía, ¿cuál es la diferencia entre la prosa y la poesía? Decía, es que la poesía pues se va haciendo en pequeñas frases, en pequeñas oraciones, ¿no? Y la prosa ocupa la página completa. A mí se me hace muy chistoso que esa sea la diferencia fundamental. Yo creo que no es esa la diferencia fundamental, pero bueno, esa es una de las descripciones que hace. Si alguien escribe en prosa, tiene que usar desde este lado hasta este lado, ¿no? Tiene que escribir desde aquí hasta acá. ¿Y por qué? Y entonces la pregunta era, ¿y por qué de aquí, de izquierda a derecha? ¿Por qué no de derecha a izquierda? ¿O por qué no como los orientales, ¿no? Como los asiáticos, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda? Entonces, hay un porqué. Lo que pasa es que como se escribía con tinta, y era una tinta artesanal, y la ropa era muy holgada, eran túnicas, si se escribía de aquí para acá, la túnica arrastraba y solía emborronar la hoja. Esa es la explicación que yo encontré. A lo mejor hay otra explicación, pero la explicación de que se escribía de aquí para acá eran dos. Una era que pues aquí el colgajo de aquella túnica, pues no llegaba acá. Sí. Y la otra explicación, que me parece más lógica, es que cuando se escribía un texto en piedra, los escultores tenían que agarrar el cincel, fíjense bien, con la izquierda y golpear con la derecha, que
pues el brazo derecho y la mano derecha siempre son los de accionar, mientras el otro es el de detener, ¿no? Si uno va a atornillar, pues, a menos que sea uno zurdo, pues siempre lo va a hacer con la derecha. Si va uno a cortar algo, una pinza, algo, lo va a agarrar con la derecha. Bueno, a mí ese elemento sí me convence, agarrar un cincel y ir labrando las palabras que se van a poner ahí, y con el cincel se agarra con la izquierda y se va golpeando con la derecha. Eso me suena más lógico, ¿no? Que tiene más sentido. Pero bueno, yo les paso al costo las que yo me encontré, porque la escritura así. En la prosa no hay que memorizar nada, por lo tanto no es necesaria la versificación. Esto es muy importante. Los grandes literatos griegos nos van a alegar un montón de cosas. Entre ellas, algo que es muy interesante y que se llevaba a cabo cuando la gente iba a una función de teatro, que era el sentirse representado. La próxima plática vamos a seguir platicando de esto. Vamos a ver algunos autores que son muy importantes. Y a la otra plática vamos a hablar de científicos y filósofos. Ya no nos podemos, yo creo que no la podemos hacer más larga, pero por lo menos en esta vamos a hablar de algunos autores. Que tengan ustedes una excelente tarde. O mañana, o madrugada, o a la hora que nos quieran ver. Y recuerden, somos sus amigos mexicanos que tratamos de motivarlos, sobre todo a los más jóvenes, sobre todo a los hermanos latinoamericanos. Nosotros en Guerrero pertenecemos a Centroamérica, nosotros somos mesoamericanos, entonces a nuestros hermanos los queremos motivar, a los más jovencitos, para que sepan otras cosas que les enriquecen la vida, créanme. Que la pasen ustedes muy bien.